nosotros. Gracias, hermano. Hermanos, Dios continúe bendiciéndonos. Hasta aquí nos ha bendecido. Continuará haciéndolo, hermano. Y muy pronto ya no nos enviará bendiciones. Vendrá por nosotros. ¿Eh? Tremendo, hermanos. Yo soy el miembro de esta iglesia que no tiene su feligresía aquí. Como el hijo de la casa que vive fuera, pero que de vez en cuando viene. Ese soy yo. Yo soy miembro de esta iglesia, pero asisto a caridad. Ustedes me han dado ese privilegio de hacerme parte de esta iglesia. Aquí está mi esposa, para los que no lo sabían, y dos nietas. Y le doy la bienvenida también a mi hermana Belkis, la madre de Noemí. A usted hay que saludarlo, hermano, así. Y a su hijo Luis y a la joven que está con ellos ahí. Así que son bienvenidos, porque esta es mi iglesia. Yo le doy la bienvenida también a los que no son de aquí. Bien, hermanos. Ese himno, mientras yo lo estaba escuchando ahí, me acordé de un hermano de nuestra iglesia, de allá de Caridad. Uno de sus hijos lo imitaba a él. Oiga bien, hermanos. Uno de sus hijos imitaba a su papá diciendo cuando su papá le pedía a su esposa, la madre de él, que le hiciera un jugo. Él decía, papi le dice a mami así. No voy a decir el nombre de la esposa para que usted no. Fulana, hazme un jugo, pero escucha bien. Poco hielo, poca azúcar y sin leche. Y ese muchacho, pero él lo hacía igualito que el papá. O sea, ese himno tenía poca instrumentación, hermano, pero el himno es un himno que podríamos decir integral. Bueno, hermano. No hay que ponerle tantos instrumentos y tantas cosas, pero muy buen himno para la gloria de Dios. Bien, hermanos, ustedes saben que nosotros, día como hoy, primer sábado de cada mes, en la medida de lo posible, debemos recordar que tenemos una misión grande, personal, que fue la comisión que Cristo dio a su iglesia, la de predicar el evangelio en todo el mundo hasta que Él regrese por segunda vez. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día, cada primer sábado del mes, enfatiza sobre eso. Repito, en la medida de las posibilidades. Nosotros tenemos un compromiso, un deber, pero a la vez un privilegio. Ya eso lo hemos dicho otras veces aquí. Es un deber y es un compromiso porque es una orden del Todopoderoso que prediquemos el evangelio. Una orden. Eso no es de que un pedido, no es una orden. ¿Ve? Dada con toda autoridad. Usted lo va a buscar allá en Mateo, el capítulo 28, los versículos 16 en adelante, 18. Y Cristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ordena y una orden, hermano. Y yo no conozco a nadie que desobedezca órdenes que le vaya bien. Todo el que desobedeció una orden, hermano, va a pagar por ello. Ahora bien, estamos claros que debemos cumplir con nuestro deber, pero también a la vez debemos participar de ese grandioso privilegio. Es un privilegio, hermanos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes éramos o quiénes seguimos siendo? Y cómo Dios nos da parte en esto que es sagrado, hermano. Porque este plan de Dios de salvar a la humanidad es un plan suyo, de Él. Se lo inventó Él. ¿Ven? Y en este plan de salvación de los seres humanos no hay ni un ápice
humano. Por eso yo estoy seguro de mi salvación, porque mi salvación no depende de ningún ser humano, sino de Dios. Entonces, está segura mi salvación, hermano. Crea eso, que es así. Bien, Dios es todopoderoso. Él hace lo que quiere, cuando quiera, como Él quiera, donde quiera y todo lo que usted quiera de ahí para allá. Dios no tiene límites, hermano. Ahora bien, en lo que concierne a la predicación del evangelio, Dios pudo haberlo hecho Él, hermano, ¿sí o no? Con toda facilidad pudo haberlo hecho. Y de muchas maneras. Por ejemplo, Dios pudo haber usado el ministerio de los ángeles para llevar a cabo esta obra. Si usted lee Hebreos 1:14, va a leer allí que los ángeles son ellos ministros, espíritus ministradores que están al servicio de Dios y para beneficio de la humanidad. Los ángeles de Dios. Pero Dios decidió no usar a los ángeles. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. En la página 266 dice: Dios pudo haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. No le quede duda en eso. Dios pudo haberlo hecho o pudo haber llevado a cabo la obra de la predicación del evangelio por medio de objetos inanimados, inclusive. Ustedes recuerdan lo que dijo Jesucristo cuando aquel día sus discípulos proclamaban: Hosanna al que viene en nombre del Señor, y agitaban palmas, y los dirigentes dicen: pero esa gente está haciendo ruido, que se callen. Lucas 19:40, Jesucristo dice: déjenlo que ellos lo digan, porque si ellos no lo dicen, las piedras clamarán. En otras palabras, le está diciendo: yo tengo poder, Dios tiene poder para hacer que las piedras hablen y proclamen el mensaje de salvación. Pero tal no es el plan de Dios, hermanos. Ni los ángeles, ni los objetos inanimados. Pudo hacerlo también a través de su obra creadora, de los animales. Ustedes recuerdan allá en el libro de los Números, en el capítulo 22, los versículos 28 al 30, cuando aquel profeta de Jehová llamado Balaán entró allí en una conversación con una burra. Era una conversación entre dos animales, diría yo en ese momento. Porque ¿cómo se comunicaban tan fácil, hermano? La burra le habla a Balaán y él le responde: ¿por qué tú me pegas hasta 3 veces? Le dice el animal, el asna. Y le dice: yo quisiera tener arma ahora mismo para matarte. Y entonces la burra vuelve y le responde y le dice: no he sido yo tu bestia de carga todo este tiempo. ¿Y cuándo me he comportado yo así? Por lo menos le está diciendo: usted ve que el tipo ahí mismo se comportó como un animal. Usa el cerebro. Entiende que algo hay, porque yo no soy así. Me he comportado ya así antes. Y le responde: no, nunca. Tú no te has portado así antes. Entonces ahí viene el Señor y le abre los ojos a Balaán y ve el ángel. Y entiende que por la actitud de la burra, él no había perdido su vida, su propia vida. Entonces, cuando Dios se propone algo, hermano, lo logra por muchísimos medios, porque Él es todopoderoso. Pudo hacerlo el personal, pudo usar a los ángeles, pudo usar objetos inanimados, pudo haberlo hecho usando animales, pero no lo hizo así, hermanos. Nos ha concedido a usted y a mí este bendito y grandioso privilegio. ¿Por qué Dios decidió que fuera por medio de nosotros, hermanos? Hay muchas razones por las que Dios la decidió, pero yo tengo 2 aquí principales. Usted podrá tener otras más. 2 razones principales por las que Dios ha decidido que sea a través de nosotros que se lleve las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Nosotros los seres humanos podemos empatizar entre nosotros. Yo escuché una vez a aquel comediante cubano
José Candelario, el Tres Patines, en una interacción con el juez. Y están hablando de una sentencia de 20 días, quiero creer, 20 días de prisión. Y entraron en discusión, como siempre. Y Tres Patines le dice al juez, ¿y cómo tú sabes que eran 20 días y que deben ser 20 días? Sí, porque yo sé más que usted. ¿Y por qué te dice que sabe más que yo? Porque yo lo estudié, dice el juez. Y le dice Tres Patines, y yo lo cumplí los 20 días. ¿Quién podía hablar más de los 20 días de prisión? ¿El juez que lo estudió en algún libro o el que lo cumplió? ¿Me entienden? Entonces los ángeles saben, han visto, están mirando. De hecho, en este libro dice que nuestro planeta, la Tierra, es un libro de texto para el universo, porque solo aquí hay pecado y todo el universo está fijo en la Tierra mirando esta tragedia que se está celebrando aquí. Por lo tanto, nosotros somos el libro de texto del universo de Dios. Entonces, usted y yo, hermanos, que hemos pasado por esto, cuando yo le hablo a alguien de que se puede dejar de fumar, yo tenía un compadre que murió a los 47 años de edad y con lágrimas, con cáncer aquí en la garganta, hermano, cáncer. Y él decía llorando así, decía, compadre, mire, yo dejé la bebida, yo dejé la cerveza, pero yo no he podido dejar el cigarrillo. Y a veces yo llegaba a mi casa y me daba olor a cigarrillo y él estaba por allá, por un rincón, por un callejón en el patio, fumando, hermano, porque él no tenía fuerza, con cáncer ahí. Y le pregunta la doctora en el oncológico así delante de mí, le dice, ¿usted sabe lo que usted tiene ahí? Yo sabía, pero él no. Y le dice él, no, yo no sé. Y la doctora me mira a mí, le dice, ¿y los familiares de él? Digo yo, ellos viven en Montecristi, pues yo quiero verlo a ellos. Digo yo, doctora, ellos no pueden venir, lo que usted le vaya a decir, dígaselo. Dice él, como hombre, le dice, dígame, doctora. Dice él, le dice a la doctora, usted tiene cáncer ahí. Y bajó la cabeza y se tragó unas lágrimas ahí. Y le dice a la doctora, ¿usted fuma? Y él le dice, sí. Que usted fuma todavía. Y usted no sabe que fue el cigarrillo que le produjo eso ahí. Doctora, yo no he podido dejarlo, decía. Y traté con otro señor que también fumaba y le decía a su esposa, óigame bien, su esposa que había dado a la luz un niño fulminado por el tabaco, donde la hermana Sofía decía, Mon, pero en ese velorito, así le dicen al velorio de un niño, tú viste que el olor a nicotina, a tabaco, hermano, el cadáver del niño, mire, eso olía por tabaco, lo mató en el vientre con el tabaco. Y su esposo que está ahí al lado, mire, que respira con problemas, me dice a mí, yo le digo a ella que ella es una mujer joven todavía, que deje el cigarrillo, porque sus hijos la necesitan. Yo no, ya yo estoy un viejo. Se murió, hermano, y el tabaco lo mató, pero no lo dejó. La gente está, hermano, atado. Ahora, yo fumé desde el año 1979 por ahí hasta el 1992 que me encontré con Jesucristo. Y Cristo quita, hermano, la adicción al tabaco. Tiene poder para hacerlo. Yo tengo 30 años que no he vuelto a fumar. El último cigarrillo que nos fumábamos mi esposa y yo era acostado en la cama, pasándonos lo uno al otro hasta que acabábamos con él. Sí, hermano. Y antes de yo tener esposa, yo llegué a llegar a mi casa. Yo vivía en casa de mi mamá, ¿verdad? Y a veces yo me dormía así, con un cigarrillo en las manos, así, fuera del moquitero. En los campos se duerme con moquitero o no duerme. Y yo llegué así, cuando mi mamá venía y me agarraba las manos me la sacudía para que yo suelte el cigarrillo. Entonces yo abría los ojos y me daba cuenta que era mi mamá, porque ella estaba bajo los efectos del cigarrillo y del alcohol.
Entonces, si en 30 años, hermano, yo no he vuelto a tomar alcohol ni a fumar, es porque hubo un milagro en mi vida. Entonces, cuando yo le digo a alguien, a un fumador, a un alcohólico, que se puede, es porque yo estuve ahí y Cristo me sacó. Un ángel no puede decir eso. No, nunca ha fumado, hermano. Él no sabe lo que se siente. Entonces, esa es una de las razones, hermano, porque podemos empatizar con aquellos que están pasando por el problema que ya nosotros también pasamos, hermano. Cuando les hablamos del poder de Dios, como dijo el apóstol Pedro, no le hablamos de fábulas ingeniosas. Es que hemos sido testigos, hermano, del poder de Dios. Esa es una de las razones. Yo recuerdo una historia, yo sé que quizá usted también la ha escuchado otras veces, de un señor que le gustaban mucho los animales y que un día encontró un perro sarnoso. Un perro sarnoso, el que no conoce el término, es un perro que ya ni siquiera tiene pelos, está lleno de llagas. Un amigo mío que es muy cruel con los animales, dice, esos perros sarnosos se le llaman perros violinistas también. Dice, porque ellos viven, dice, donde yo encuentro un perro violinista, dice, yo le doy ahí. Dice el tipo, un tipo así, cruel. El señor encontró el perro, lo tomó, se lo llevó a la casa, lo curó. De hecho, le voy a dar ahí un remedio, si usted no lo sabía. La naranja agria, usted se la frota. Y hay muy poca permetrina en las veterinarias que sean tan efectivos como eso. Ya me encontré un problema ahí con los veterinarios. Pero eso funciona, hermano, en la sarna. Porque yo tengo perros, me gustan los animales. El tipo se lo lleva, lo cura, lo sana. El perro está lindo, gordo. Usted la ha escuchado quizá la historia. Bien gordito, bien bonito, lleno de pelo. Ese pelo está brilloso. Y de repente un día el hombre se levanta y el perro no está. No está. Se desapareció el perro y no está. ¡Wow! ¡Qué perro más ingrato! Y dije, ¿qué amigo? El perro que es muy buen amigo. Lo traigo sarnoso, lo sano y mira, después que está sano se va. Al día siguiente tampoco apareció el perro. Pero un buen día el hombre estaba todavía dormido y escucha sonido en la puerta del perro que está rayando la puerta. Y cuando él viene y se levanta, encuentra un espectáculo. El perro con unos 5, 6, 7, no sé cuántos perros más llenos de lepra y de sarna, sarnoso. Todos esos perros sarnosos. El perro entendió que los otros perros sarnosos, ese señor podía curarlo. Y fue y lo buscó, hermano. Empatía. Un perro de rico que nunca ha tenido sarna ni nada va a andar buscando perros sarnosos por ahí. Entonces usted y yo, hermano, hemos sido empleados por Dios para ir a buscar también, no a los perros sarnosos, sino a los que como nosotros también, la sarna del pecado lo ha golpeado, porque es peor que la sarna del pecado, hermano. Peor. Destruye, mata, acaba, hermano. Y una segunda razón por la que yo entiendo, que tengo aquí enumerada, de que Dios nos comisionó a nosotros para que seamos sus portavoces, es que Dios, hermano, tiene que hacer primero una obra en nosotros y luego una obra a través de nosotros. ¿Te escuchó eso? Con quien primero Dios está tratando ahora y hoy, con lo que estoy diciendo, hermanos, es conmigo mismo. Nunca se vaya a creer que el predicador, porque está aquí, que se preparó y se puso bonito, dice que no tiene necesidad espiritual. A veces algunos predicadores damos esa impresión. Hermanos, que ustedes tienen y que la iglesia debe. Y yo, es posible que yo sea el principal. El apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. O sea,
el peor de los pecadores soy yo mismo. Pero repito, como ya yo he experimentado en mi vida el poder de Dios, entonces yo puedo hablar a otros que como yo están pasando por esa circunstancia. En 116, deseado de todas las gentes, dice aquí esa página, 116, dice así: Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. No le quede dudas. Ahora escuche la parte que sigue. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. ¿Por qué Dios nos ha encomendado esto, hermano, nosotros? Porque nosotros debemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Y no hay otra forma de que ese carácter yo pueda desarrollarlo a menos que no sea participando en la obra en que Cristo participó. Que de hecho, dice este libro, que lo único que llevaremos con nosotros al cielo, cuando vayamos al cielo, dice aquí, página 267, palabra de vida del gran maestro, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al mundo venidero. Lo único que podemos llevar, hermano. Un carácter que sea formado, desarrollado, semejante al carácter de Cristo. Por lo tanto, si hay algo en lo que yo debiera invertir todos mis recursos, es en tratar con la ayuda de Dios de formar un carácter a la semejanza del de Cristo Jesús, porque es lo único que me voy a llevar de aquí al cielo. Y como dice en la página 116 del deseado, que se consigue ese carácter participando en la obra de la predicación del evangelio a aquellos que no lo conocen. Tenemos aquí algunos hermanos con nosotros que no son miembros de esta iglesia, que no son adventistas del séptimo día. Yo voy a leer aquí de manera rápida una parte que tengo en el sermón, porque le quiero decir algunas cositas a ustedes de manera especial. ¿Qué plan seguiremos nosotros, hermanos de la Iglesia de los Álamos, en la predicación del evangelio? ¿Qué plan vamos a seguir? ¿Qué material usaremos? Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 4, los versículos 1 y 2, Pablo le dice: mira, Timoteo, te encarezco, te ordeno, ¿ven? Delante de Dios, ¿ven? Que en su manifestación y en su reino ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Te encarezco, oigan qué mandato le da, que prediques la palabra. Escuche bien, hermano, que prediques la palabra. ¿Cuál es el material que vamos a usar entonces cuando querramos que los que no son cristianos vengan al conocimiento de Dios, hermanos? ¿Y será que alguno se atreve a estar hablando de otra cosa que no sea de la palabra? Es probable. Yo creo que Pablo, si le dijo así a Timoteo, es muy probable, porque en su época quizá se estuviera hablando de otra cosa y no de la palabra. Que prediques la palabra. Hay un libro que se llama Ministerio de Curación. En la página 102 hay una cita que dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál método será el único que dará éxito? El de Cristo nada más. Solo ese. Solamente el de Cristo. ¿Cuál era el método de Cristo? Página 29 de este libro. Página 29. Deseado de todas las gentes. Dice: Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Ningún halago de índole terrenal.
Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde muchos años antes en la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Solo por eso veló su majestad, su grandeza la veló en humanidad. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, mi siervo creció como raíz en tierra seca. Ningún atractivo había en Cristo, porque él se propuso que solo la belleza de la palabra de Dios atrajera a los hombres hacia sí. Por eso Cristo entonces en su boca siempre había un escrito está, escrito está, escrito está. Oísteis que fue dicho a los antiguos, escrito ahí, hermano, y nunca se salió de ahí. Es el método que debemos nosotros seguir. Si seguimos el método de Cristo, ¿cuáles serán los resultados? En Hechos capítulo 2, los versículos 22 al 28, usted va a encontrar el resultado. ¿Cuál fue el sermón del apóstol Pedro allí? Miren, ese Jesucristo que ustedes lo mataron, que lo crucificaron, Dios lo resucitó de los muertos, como lo había dicho en su palabra. ¿Dónde lo había dicho? Y allí Pedro le citó entonces el Salmo 16, los versículos 8 al 11. Y Pedro predicó un sermón ahí basado en la palabra. ¿Y cuáles fueron los resultados, hermano, en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Cuando usted busca en los Hechos, capítulo 2, los versículos 41 y 42, los oyentes se compungieron de corazón y 3,000 se entregaron a Jesucristo. ¿Cuál era el contenido del mensaje del apóstol Pedro? La palabra. Y no se salió de ahí. De la palabra, el mensaje que Pedro predicaba en ese momento era la resurrección. La resurrección. Cristo resucitó y resucitó de entre los muertos. Y se juntan los dirigentes y los fariseos y no quieren que hablen de la resurrección. Si usted va entonces al capítulo 4 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cuando ellos se reúnen, dicen, no sigan hablando de ese hombre ni de la resurrección. Lo tienen allí ya preso, porque en el capítulo 3 de los Hechos, ya Pedro y Juan le han devuelto la salud a un paralítico de 38 años allí tirado. Entonces, hermano, ¿cuáles fueron los resultados que se consiguieron por haber seguido el método de Cristo? Los resultados fueron, hermanos, conversiones espirituales en masas y sanación física para todo lo que la necesitaban. Donde esa gente llegaban, Pedro y esa gente llegaban. Mira, hermano, el que no creía terminaba creyendo, y el que estaba enfermo terminaba dando brinco y dando gloria a Dios. ¿Cuál era el método, hermano? El método de Cristo. ¿Cuál era su personaje que ellos destacaban? Cristo y la resurrección. ¿Cuál es el método que debemos seguir hoy nosotros? El método de Cristo. Exalte a Jesucristo, predique su palabra y dígale al mundo que Cristo viene pronto. Y en algún momento dado, como dijo Romanos 1:16, eso es poder de Dios para salvación, hermano. Eso va a explosionar en la mente del individuo, en el cerebro, y en algún momento los resultados han de verse, hermanos. Eso es para nosotros, hermanos. Por eso estamos aquí y por eso existimos como iglesia. Amigos que están con nosotros, la Biblia enseña que la salvación tuya es una iniciativa de Dios y es un regalo que Él te da en la persona de Jesucristo. Un regalo. Usted no se está salvando porque vino al templo. No. Ni se va a salvar porque siga viniendo al templo. Usted está salvo, usted está salva porque Cristo le regaló su salvación cuando murió en la cruz del Calvario. Ya, eso es tuyo, ese regalo. Ahora tú lo que tienes que hacer es aceptar ese regalo, hacerlo tuyo. ¿Ve? Quererlo. ¿Eh? A mí me regalaron esta botellita de agua. A mí no me costó nada. Alguien pagó por ella. Porque no fue gratis. La salvación es un regalo de Dios. Pero Cristo pagó por ello. Con su vida.
La salvación, escucha mi hermano, es un regalo de Dios, pero no es gratis. Dios te la regala, pero a él le costó la vida de su único hijo que se llama Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice en Efesios 2, los versículos 8 en adelante, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Ven? Pero entonces en el versículo 10 dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, nosotros obramos, venimos al templo, ayudamos al necesitado, nos ponemos al servicio de la humanidad, no para salvarnos, sino porque ya Dios de antemano preparó esas obras para que anduviésemos en ellas. Inclusive esas obras tampoco son de nosotros. Esas obras son de Dios. ¿Ven? Cuando el apóstol Pablo entiende esa verdad y entiende ese amor, esa dimensión, en Romanos 5:20, Pablo dice, ahora yo entiendo. Es que la ley lo que hace es que agrande el pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Pero ahora tenemos una ley que dice lo que es pecado, y cada vez que la violo, entonces el pecado abunda. Pero dice Pablo, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No es que Dios quiere que pequemos, hermanos, pero es que Él sabe que vamos a pecar en algún momento. Entonces Dios está diciendo, mira, cuantas veces peque, cuantas veces viole, tantas más veces está mi gracia disponible para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Eso solo lo puede hacer Él, pero lo hace, hermano. Y voy a terminar así. El diablo peca en el cielo. Lo destronan a la tierra. Hace pecar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Él cree que se le está comiendo. Estoy dañando la creación de Dios. Ahora, provoca entonces que Cristo se haga hombre. Ahora ya Cristo no solo dirige desde el cielo. Ya vino a la tierra y se hizo uno de nosotros. ¿Neta? Cada vez que el diablo da un paso, lo que provoca es que Dios dé un paso mayor en favor de la humanidad. Los creé, los amo, pero ahora entonces provocaste que yo me haga uno de ellos y ahora yo soy un hombre como ellos y voy a vivir con ellos. Y muere por nosotros. Te mato, Satanás, lo crucifica a Cristo. ¿Qué logra entonces con eso? Que Cristo resucite, vaya al cielo y diga, nos vemos en breve, voy al cielo a prepararle un lugar, porque no quiero ya que vivamos a distancia, vengo por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y sigue el diablo queriendo dañar, y cuanto más quiere dañar, lo que provoca es el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y termino leyéndole una cita, hermanos. Página 18 de este libro. Deseado de todas las gentes. Oigan lo que dice, hermanos. ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato? Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca más volver a levantarse. Yo tenía un dilema en alguna ocasión, hermano Toribio. Yo decía, ¿y si de repente un día a alguien se le ocurre como a Lucifer volver de nuevo a inventar y volvemos para atrás? Nunca más, hermano.
nunca más volverá a levantarse el pecado. El pecado no podrá nunca más volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su creador con vínculos de unión indisoluble. Nunca más se va a romper ese vínculo entre Dios y nosotros, hermanos. ¿Quién provocó eso? El diablo y el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En otras palabras, ellos no hay situación difícil por la que tú estés, por la que yo esté, o podamos estar, que la gracia y el amor de Dios no vayan más allá para alcanzarnos. Dice el apóstol, el que no eximió ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Termina la cita diciendo, la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, oiga hermano, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Usted está escuchando lo que es. La tierra, hermano, será a partir de la segunda venida de Cristo, más que lo que fue antes que el pecado la dañara. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de la gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos del universo de Dios. ¿Usted está escuchando eso? Aquí, donde el Hijo del Hombre habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. En otras palabras, mi hermano, el trono de Dios, ya Dios no va a dirigir el universo desde el cielo, será desde la tierra, hermano, para su gloria. El diablo provocó eso. Alabado sea el nombre de Dios. El tabernáculo de Dios estará con los hombres aquí. Este será el centro del universo, la tierra, hermano. Y termina diciendo la cita. Morará con ellos Dios y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios estará con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Los huecos en las manos de Cristo están para siempre. Las marcas en sus sienes están para siempre. Está marcado para siempre. Pero son marcas de amor. Él quiso quedar marcado. Y le veremos de mes en mes y de sábado en sábado mientras nos reunamos a adorarlo. Y nunca más a nadie se le ocurrirá desobedecer a Dios. Porque veremos que la desobediencia provocó esa desgracia en el Hijo de Dios. Yo espero que Dios nos bendiga, hermanos. Mire, ni él mismo, ni por ángeles, ni por animales, ni por objetos inanimados. Somos usted y yo los que vamos a continuar dándole al mundo el mensaje de que Dios es amor, que Cristo le ama, que murió por ellos, que viene pronto a buscarnos para llevarnos con él, para que vivamos para siempre. Por lo tanto, les animo a que nos mantengamos en esta bendita esperanza. Y a usted que quizás no lo ha hecho todavía, este es un buen momento para que entregue tu vida a Jesucristo y te empiece a preparar para que vayamos con él al reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere unirse a mí, a esa bendita esperanza, a ese mensaje de amor? Si quiere unirte y quiere entregar tu vida a Cristo, reafirmar tu decisión e ir con él al reino de los cielos, ponte de pie para que oremos. Para que juntos oremos y le demos a Dios esa oportunidad en nuestras vidas. Oramos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos y que ha venido a acompañarnos en esta mañana, no nos caben dudas, tu palabra es tu voz, hemos escuchado tu voz en tu palabra. Permite, Señor, que puedan quedar grabadas en nuestro cerebro esas palabras y que en el momento que más la necesitemos, tú nos la traigas
así al entendimiento para que nos llenemos de positivismo y continuemos hacia adelante. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por soportarnos. Gracias, Padre, porque pronto vendrá por nosotros y nos llevará contigo al cielo. Mientras tanto, Padre, te suplicamos que perdone nuestra indiferencia, que perdone nuestra ingratitud, pero que también, juntamente con tu perdón, nos conceda tu poder. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. A cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, en esta tarde ya, asístele de manera individual, Padre. Y permite que como estamos aquí reunidos, podamos estar juntos contigo en el reino de los cielos. No porque no vamos a ganar la salvación, sino porque ya la hemos aceptado, porque tú la has ganado para nosotros. Llévanos conmigo a nuestras casas, Señor, y continúa guiándonos hasta el día que regrese por segunda vez. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir saliendo.